Audios que revelarían una suerte de complot de Fuerza Popular, presuntamente, ¿no?, para capturar el Ministerio Público han sido revelados. Esto ha causado todo un escándalo a nivel político. Lo estamos conociendo y analizando aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor, bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge. Los peruanos, ¿cómo podemos mirar este asunto de los audios? ¿Cuánta fuerza tienen como medio probatorio unos audios que revelarían, bueno, un tema bastante delicado, ¿no?, el interés de agrupaciones políticas por controlar el Ministerio Público? Bueno, hoy por hoy los audios prácticamente son un indicio, no es una prueba fundamental, porque deben estar sometidos a una pericia. Ajá. Más aún con los últimos avances, donde ya no se puede diferenciar si el audio es cierto o no es cierto. Puede ser una grabación hecha a través de inteligencia artificial y otros mecanismos cibernéticos. Entonces, ¿podría ser un indicio para iniciar una investigación? Sí. Que eso sea un elemento hoy, salvo que la pericia arroje que efectivamente es real. Hay mecanismos para determinar pericialmente y hay laboratorios especializados para determinar si ese documento es fehaciente o no. El audio finalmente es un documento. Claro. Entonces, se podría iniciar una investigación, pero tendríamos que estar atentos a la verificación de los audios. Sí, investigación sí, verificación a través de la pericia. Si se verifica si la situación ya es delicada, porque el fiscal tendría elementos suficientes para formular ya la denuncia penal. Claro, se lo preguntaba porque vivimos en un país en el que tenemos, bueno, de todo, ¿no? Audios, videos, acusaciones por todos lados. Entonces es importante, correcto, verificar que estamos ante un material auténtico que pueda servir precisamente en caso de una investigación. Sí, claro, porque imagínense hoy por hoy, a todo el mundo le sacan audios y de pronto lo condenen por eso, no. He conocido varios casos en los cuales incluso en algunas campañas políticas en las que yo he participado, claro, salen un montón de audios y uno dice que ¿y esto de dónde salió?, ¿no? Y simplemente son falsedades. Hoy es muy fácil, hay programas que generan ese tipo de modificaciones a la voz, utilizan la voz y luego a partir de ahí hacen... Claro. Sin embargo, llama la atención también que agrupaciones políticas, y no es la primera vez, porque desde el Congreso lo hemos escuchado muchas veces, que han intentado de una u otra manera tomar el control, ¿no?, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de todo el sistema de justicia. Sí, a ver, si los audios son corroborados con otros elementos que le dan ya validez, entonces la suma de indicios nos lleva a un hecho cierto. Indicio es un hecho incierto o un hecho cierto que nos lleva a la conclusión de otro hecho cierto mayor. Ajá. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí estamos. Y respecto al tema del Ministerio Público, bueno, lamentablemente se han producido en los últimos meses una serie de decisiones a través del Congreso, como por ejemplo cuando se trataba de hacer que el Ministerio Público sea quien tenga la investigación técnica y la policía la investigación operativa. Desde mi punto de vista eso no era correcto, porque la Constitución encarga la conducción de la investigación y es titular de la acción penal el Ministerio Público. Claro. No dice que la policía hace la investigación técnica. Lo hace en tanto el Ministerio Público lo autorice, dirija y tal. Pero es que no podemos comparar, por más buena voluntad que tenga la policía, a un policía con escasos meses de preparación en su escuela, con un fiscal que es un profesional. Okay. ¿Cierto? Entonces, esa diferencia hace que el Ministerio Público esté en la capacidad, para bien o para mal, a veces pueden hacer mal su trabajo, pero en estricto, técnicamente están mejor formados para dirigir la investigación. Desde el lado del Colegio de Abogados, en este caso de Lima, doctor Canelo, ¿cómo observa este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público? Porque, claro, la Fiscalía de la Nación ha presentado 5 denuncias constitucionales en menos de 48 horas contra la presidenta Dina Boluarte, ya suman 25, por cierto, en total. Pero la presidenta Dina Boluarte responde y dice, cuidadito, yo te voy a denunciar ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo tomar este enfrentamiento? Sí, bueno, hay un desbarajuste en todo el sistema de administración de justicia. Lo propio le pasó a la presidenta de la Corte Suprema, que también la Junta Nacional de Justicia intervino.
Y en cuanto al Ministerio Público, esta situación también se viene dando. Hay la amenaza de la Junta Nacional de Justicia, pero también vemos cómo se le ha querido recortar facultades al Ministerio Público. Lo que preocupa es que quienes empiezan esto son el propio Congreso. Recordemos que hay cerca de 90 congresistas que están investigados, procesados por diversos delitos. Fuera de los líderes de varias agrupaciones. Exacto, ¿no? Recordemos cómo se dio esta ley de organización criminal que finalmente de algún modo benefició a muchos de los que estaban procesados. Y todo esto en detrimento de las funciones del Ministerio Público. Hay toda una campaña de echarle la culpa al Ministerio Público, de decir que ellos sueltan a los delincuentes, tal, pero por otro lado dan leyes que favorecen el allanamiento, ¿no? Otras leyes que eliminaron, acuérdese, la detención preliminar, y luego le echamos la culpa a los fiscales. El tema de la extinción de dominio también podríamos mencionarlo, ¿no? El tema de la extinción de dominio, bueno, sería largo, me encantaría conversar de ese tema, porque hay una situación de presunción de inocencia que, bueno, la ley lo dice o lo decía, se ha modificado. Yo estoy de acuerdo en parte con la modificación, pero lo que quiero decir es que hay un detrimento a las funciones del Ministerio Público y claro, podríamos entender que esta es una reacción del Ministerio Público, pero lo cierto es que para que el Ministerio inicie estas 5 investigaciones contra la Presidenta o el Ejecutivo, tiene que tener razones, porque tampoco el Ministerio Público puede actuar arbitrariamente, tiene que haber algún elemento que conduzca la idea de la comisión del delito, si no, no podría investigar. Y bueno, de eso darán cuenta. Y los abogados, evidentemente, de la defensa, siempre tendrán la posibilidad de acudir un juez cuando un fiscal está excediéndose. Y de un abogado le quiero hablar, de Juan Carlos Portugal, el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Hoy ha dicho, o le ha dicho al doctor Cavani a modo de advertencia, ¿no?, que tenga cuidado, que él no puede declarar ni ante los medios ni ante la comisión que lo ha citado en el Congreso de la República sobre las intervenciones, bueno, aparentemente estéticas, ¿no?, a las que se habría sometido la presidenta Dina Boluarte. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, ¿esto de levantar el secreto profesional vale también para el Congreso o solo para el Poder Judicial en el caso del doctor Cavani? En mi concepto, solamente valdría para el Poder Judicial. El señor Cavani no debería necesariamente declarar porque él está sujeto al secreto profesional, eso es cierto. Hay un secreto profesional, pero si un juez lo cita, sí, salvo que lo que él diga lo pueda comprometer. Y esto viene desde la quinta enmienda de los Estados Unidos, que ha sido replicado en todas las legislaciones. ¿Cómo es eso? Un ejemplo, por favor, que para entenderlo uno mejor. No puede inculparse, está prohibido, y por eso hay derecho a guardar silencio. Incluso si un juez me cita y me dice, usted cometió este delito, yo puedo guardar silencio. Recordemos los casos famosos del señor Montesinos. Sí, claro. Guardó silencio. Es un derecho constitucional a guardar silencio. ¿Por qué? Porque la Fiscalía debe probar mi responsabilidad. Y no es que el que cae otorga en esta materia, se tiene que probar mi responsabilidad porque se presume mi inocencia. Entonces el señor Cavani, si quiere, guarda silencio. Eso es real. Y más aún, si de lo que él diga puede autoinculparse, entonces puede guardar silencio. En este caso, ese podría ser el camino que tome el doctor Mario Cavani, ¿no? Podría ser, podría ser. Y si él declara ante esta comisión del Congreso, ¿estaría cometiendo alguna falta, algún delito, alguna irregularidad? Yo diría que sí. Sí. Sí, porque el secreto profesional, como lo indica, es una reserva. Él no puede difundir lo que ha hecho con su paciente. Y en todo caso, si lo dice, probablemente el colegio médico podría actuar a través de sus instancias deontológicas. Claro, el Congreso debería conocer esto, me imagino, Sí, pero claro, sin embargo ha terminado por citarlo. Bueno, yo creo que la defensa, ya sea la presidenta o los abogados del propio señor Cavani, seguramente le explicarán lo que yo le estoy manifestando. Ok. Tenemos un par de minutos para hablar de lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados de Lima, doctor Canelo. La Comisión de Ética, de una u otra manera,
lo ha sancionado a usted y también a su junta directiva, ¿correcto? A 8 personas que lo acompañan. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso no está previsto, pues que sancionen a una directiva, a un decano que ha sido elegido con la más alta votación histórica en el Colegio de Abogados. Además, esto es una represalia porque este Consejo de Ética ha sido denunciado penalmente. Contrataron trabajadores fantasmas, otro hizo una declaración jurada falsa, el otro es un ex policía subalterno que ha sido objeto de denuncias por maltrato familiar, y todo eso no ha sido denunciado, y yo creo que esto es una clara represalia, además de otros intereses, yo diría, políticos que se han juntado, porque recuerde todos los pronunciamientos que hemos hecho, y ya lo he manifestado en anterior oportunidad, el señor Arana también nos denunció por haber ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar situaciones que para nosotros son totalmente ilegales y que provienen muchas veces del Congreso y otras veces del Ejecutivo. ¿Desde su junta directiva han tomado algún tipo de medida? Bueno, la medida que estamos tomando es simplemente actuando conforme al estatuto, a los reglamentos y a la ley. Esto ha sido apelado, hay un tribunal de honor compuesto por exdecanos, gente importante, que tendrá que resolver esto en breve término, y también se ha iniciado una acción ante el Poder Judicial para que deje sin efecto una decisión tan absurda de este órgano tan discutible. Porque se hablaba de que mientras dure su suspensión se tenía que nombrar, ¿correcto?, a una suerte de decano temporal. ¿Esto no va a ser así? No, no va a ser así porque esto no es un mandato judicial de carácter imperativo, con coacción. Solo cuando hay un mandato judicial uno debe cumplirlo. Esto es un mandato pues, de un órgano discutible en cuanto a su legalidad y validez. Sin embargo, la Comisión de Ética, en su comunicado, que han sido varios, por cierto, sí, ¿no? Claro. En uno de ellos dice que se trata de reiterados incumplimientos, ¿no?, del Código de Ética y de la normativa del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, pero a ver, ¿cuál es el incumplimiento? Haber nombrado una oficina de control patrimonial que recomendaba la auditoría. Sí, es un tema de gerencia. Y entonces, por un tema de gerencia, de nombrar una persona que haga control patrimonial, es decir, valorice los muebles y los inmuebles, ¿eso qué tiene que ver con la ética? Nada. O sea, es un simple pretexto. O denunciar a un directivo que ha mentido en sus declaraciones juradas, y es evidente y lo ha reconocido. Dice que por qué se ha hecho esa denuncia. Y eso es un problema ético, denunciar y proteger los intereses de la institución es un problema ético. No, solo está en la cabeza de estos personajes que han actuado de un modo malévolo. Se habla también de que se había nombrado a una persona en la misma Comisión de Ética sin que esto haya sido aprobado por la Asamblea General. Bueno, efectivamente, lo que está sucediendo ahí es que renunció un miembro del Consejo de Ética, una persona muy distinguida, el doctor Nelson Ramírez. ¿Y qué es lo que hicimos? A instancias del oficial mayor, que es el funcionario más importante del colegio, nos dice hay que recomponer ese consejo con el miembro que quedó siguiente en la votación. Perfecto. Nosotros hicimos nuestra esa opinión, que es una opinión legal, y se hizo. Algunos han dicho no, pero no corresponde porque eso debe ser elegido en la asamblea que justamente se realizará a fines de mayo. Exacto. Y bueno, son puntos de vista, pero eso es un problema ético. Una interpretación legal tiene que ver con un tema ético. La ley se interpreta, la ley no es matemática. Y nosotros tenemos fundadas razones para creer que en su momento eso ha sido así. Pero bueno, ya llegó mayo y tenemos que, de acuerdo al estatuto, recomponerlo a través de la Asamblea. Se informó de una suspensión de 6 meses como sanción, ¿no? Finalmente... como medida cautelar. Exactamente. ¿Su junta directiva cómo ha tomado esta situación? Bueno, es bastante ridícula la decisión, sobre todo basada en los hechos que estamos mencionando y por un tribunal que nosotros hemos denunciado y que, por cierto, está recusado, no tenía por qué intervenir. Pero bueno, son situaciones de hecho que se presentan con prepotencia, pero nosotros no vamos a hacer caso a la prepotencia. Muy bien, doctor Canelo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge. El doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, el CAL, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí.